Así que esta noche tenemos el sermón número 2 y vamos a hablar acerca de primicias. Diga conmigo, primicias. Y vamos a hablar de qué trata, de dónde viene, dónde está el contexto histórico y cómo lo podemos nosotros verlo de una de otra manera aplicado a nuestra vida. Mire que hay bastante contexto en el que vamos a hablar y como usted sabe, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Así que vamos a introducirnos ya en el tema, vamos a pedirle al Señor que sea el quien nos bendiga, que nos guarde y que podamos entender y que podamos poner en práctica también lo que aprendemos en esta noche. Así que vaya conmigo, por favor. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Ese va a ser nuestra base. Ya lo hemos leído muchas veces, pero este es quizás el versículo donde está mejor explicado qué debemos de hacer nosotros con una primicia. Y luego vamos a ir explicando cada uno de los puntos que traemos en esta noche. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Como le repito, esto lo hemos leído anteriormente, pero esto es también parte del estudio en esta noche. Así que lo leemos todos, lo tenemos. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el versículo 10 es promesa para nosotros. Alguien dice amén. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares que harán rebosarán de mosto. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su asiento, por favor. Lo primero que hay que entender es esto, y esto viene de parte de Dios. Primicia no es cantidad. Primicia es prioridad. Normalmente nosotros cuando hablamos de primicias como tal, que es un concepto que le soy muy sincero y honesto, lo hemos aplicado recientemente. Si yo recuerdo, nosotros venimos de la ideología bautista, del tabernáculo. Y hemos leído este versículo 40,000 veces, pero nunca se nos enseñó a poder tener una fiesta de primicias, a poder saber qué es una primicia como tal. Pero el concepto siempre estuvo aplicado, siempre. Porque hablar de primicias es hablar prácticamente de quién es nuestra prioridad en nuestra vida. Ahora bien, yo entiendo que Dios es nuestra prioridad, alguien dice amén. Pero ¿es prioridad en todas las áreas de nuestra vida? Entonces, basado en eso, iglesia, hay que entender lo siguiente. No se trata de la cantidad. No se trata de la cantidad como tal. Se trata de la importancia que usted le puso. ¿Por qué? Dios siempre va a ser prioridad para nosotros, siempre. Entonces, basado en eso, perdóneme la expresión y espero de que usted me la pueda entender. Como repito, créame que estos son los sermones más difíciles de predicar, porque después la gente cree que uno es el que quiere el pisto, pero no es así. Es simplemente aprender cómo podemos ser bendecidos. Cuando hablamos de prioridades, cuando hablamos de primicias, tenemos que tener claro algo, y eso lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿A cuánto le gustan las sobras? Creo que a nadie. A nadie nos gustan las sobras. Las sobras no nos gustan. Lo que quedó. Mira, fíjate que me fui a comprar una pizza completa y ahí te dejé solo las orillas. Creo que a nadie le gustan. De repente, no, mira, fíjate que fuimos a comer pupusas y solo te traje el curtido y la salsa. Creo que a nadie le gustan las sobras. Pues déjeme decirle que a Dios tampoco le agradan las sobras. Y muchas veces nosotros, deje ahorita el tema dinero, porque al final es parte de hablar, pero no solamente se trata de eso. ¿Cuántas veces nosotros le entregamos lo que nos sobra a nuestro Dios y no lo que de verdad podemos dar? Yo le agradezco en esta noche que usted esté conmigo en la casa de Dios y siempre se lo he dicho. Qué bueno, porque usted pone por prioridad al Señor en lo que puede, hasta donde puede. Yo entiendo a mis hermanos que vienen en el tráfico. Hoy nos pasó a nosotros salir y le decía yo a mi esposa, me venía durmiendo, todavía vine a dormir un ratito aquí antes de iniciar el culto, porque estamos cansados y eso lo entiendo perfecto. El trabajo consume, el trabajo demanda, pero en mi corazón desde que me levanté yo sabía que hoy era jueves y hoy había que venir a predicar la palabra de Dios. Ahora, yo me imagino que usted va a tener esa misma ilusión cuando se da cuenta de que hay que alabar el nombre de Dios. Hay que ir a la casa de Dios, hay que leer la palabra, hay que orar, ayunar y cada uno de los tratos que tenemos con nuestro Señor nosotros.
Pero definitivamente algo que tenemos claro es el hecho de que no podemos entregarle lo que nos sobra a nuestro Dios. Voy a ir a la iglesia porque me sobró el tiempo. No, jamás, jamás. ¿Por qué digo de esta manera? Porque a pesar de que es cierto, nosotros tenemos el final del día para adorar a Dios, al menos en la casa de Dios, no es el tiempo que nos sobra, es el tiempo que hemos preparado para Él. Y eso siempre nos puede hacer cambiar la perspectiva de lo que nosotros queremos. Se lo pongo de esta manera y hay muchos versículos que lo respaldan, pero ahora lo voy a hacer a grosso modo. Todos queremos que Dios nos conteste pronto, ¿verdad? Todos queremos que Dios nos conteste pronto. Ahora, ¿qué tan pronto nosotros buscamos a Dios? Yo siempre he dicho esto, Dios jamás va a funcionar como un cajero automático donde yo meto la tarjeta y el Señor me va a dar, jamás. Él es soberano, Él es poderoso, Él está sentado en su trono, Él no comparte su gloria con nadie, Él es el ser más importante de nuestra vida, pero le estamos dando esa importancia. Le estamos diciendo, en efecto, Señor, usted es mi prioridad. Como le repito, yo entiendo a los que no han podido venir el día de ahora, pero aquel que sí está en su casa y no está haciendo nada, aquel que tiene una excusa para poder faltar a la casa de Dios cada vez que puede. Y entiéndase la expresión, pero queremos que el Señor nos bendiga. Y ahí hay un problema. Tenemos que organizar nuestras prioridades. Normalmente alguien podrá decir de la siguiente manera, pastor, ¿y la familia en qué lugar queda? La familia fue creada para que juntos adoraran el nombre del Señor. Porque hay gente que se atreve a decir, no, lo más importante en mi vida son mis hijos. Lo más importante en mi vida es mi familia. Lo más importante en mi vida es mi casa. Amén, qué bueno que piense así, pero déjeme decirle algo, no son sus hijos, no es su familia, no es su casa. Es lo que Dios le ha permitido tener. Lo decía de esta manera y el testimonio más grande se lo decía yo el día domingo y lo voy a volver a repetir. El día martes iniciamos con esta serie de sermones y yo decía, porque el primero es hablar de mayordomía. Mayordomía es entender que todo le pertenece a Dios y nosotros solo somos administradores. Pues el martes vengo yo con un sermón potente. Hermanos, si su trabajo no es suyo, el trabajo es de Dios. Al siguiente día me despidieron. El trabajo es de Dios. El trabajo es de Dios. Pero Dios es tan bueno y tan bondadoso que el día de ayer pues firmamos contrato otra vez en otro lugar. Bendito Dios, no hay necesidad de. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Gloria al Señor. Porque yo puse todo lo que iba a predicar, lo tuve que poner en práctica. A mí se me indemnizó, se me entregó dinero por los años trabajados. ¿Qué cree que fue lo primero que hice? Apartar lo que a Dios le correspondía. Más que andar pagando las deudas, es apartar lo que a Dios le correspondía. ¿Y qué lo hizo, pastor? Rápido, pagar el mes de local. Y usted mira, pues si el diezmo fue el mes de local, le dieron un buen dinero. No. Me dieron mucho menos. Pero yo sabía quién es mi prioridad. Ahora, el pastor, qué bueno, es un héroe. No. Es que así como a usted le toca vivir, a mí ¿sabe cuánto me pagaron hoy? Es 15. ¿Cuánto cree que me pagaron hoy? $3, hermano. Por los descuentos de ICFP. Entonces hoy voy viendo el depósito de hoy. $3, $3 con 80 centavos. Como me descontaron el ICI y el AFP. Obviamente son los días trabajados, ¿verdad? No sé, ahorita como ni al dedo cayó que dijeron que iba a haber el doble aguinaldo. ¿Por qué digo esto? ¿Quién es su prioridad? ¿Quién es su prioridad? Para muchos su prioridad es cómo se visten. Y ellos no pueden salir a la calle si no son vanidosos, si no tienen que ir súper cheleineados. A la tienda van, pero se tienen que vestir bien. No le estoy diciendo que también es malo vestirse bien en ningún momento. Si usted tiene la posibilidad económica, hágalo. Yo no tengo ningún problema con eso. Ni tampoco le digo, pues vístase como cualquier persona. No, cada quien sabe cómo va a ser. Pero yo siempre he dicho esto, los mismos zapatos se va a poner en los mismos pies, los que valen $250 con los que valen 70. Independientemente, y aún así 70 creo que lo puse muy caro. ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida? Si usted es una de esas personas que prefiere gastar su dinero en todo lo que no es pan y a la hora de las horas llegan los recibos en su casa, pues tenemos un serio problema de organización. Yo le decía a alguien, porque en lo personal, como hoy es 15, entonces usted se imaginará, va todo el teléfono sonando, todo el mundo cobrando.
Yo le decía a alguien que me cobraba hoy por la tarde, tenía toda la razón, me estaba cobrando. Mire, si ni siquiera ha terminado el 15. Oye, todavía, hoy 7:20 de la noche, todavía es 15. Hasta las 12 sigue siendo 15. No, es que mire, que no sé qué. Yo les entiendo, su prioridad es cobrar, su prioridad es trabajar. Ok, hasta ahí estamos bien, pero voy al hecho. ¿En qué estamos pensando? ¿Se acuerda de aquel corito? Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Si Dios es prioridad en nuestra vida, vamos a ser prioridad para Dios. Y ese es el concepto principal de primicias. Toda mi vida debe ser una primicia para Él. Todo lo que yo hago debe ser una primicia para Él. Y aquí es donde yo pongo este famoso ejemplo. Tan famoso que 2 años llevo predicándolo. No es porque está aquí presente, pero el abuelo. El abuelo siempre, cada vez, un tornillo va a poner al abuelo, y a saber si por religioso, a saber si porque así le enseñaron, a saber si por, no sé, un día le voy a preguntar. Cada vez que él va a hacer algo, siempre dice esta frase: ya es religioso, en el nombre de Dios Todopoderoso, y empieza. Todo lo que va a hacer, si va a poner un clavo, siempre dice eso. ¿Por qué digo esto? Porque qué bonito que tenemos a Dios por prioridad. Independientemente, un clavo voy a poner, pero es en el nombre de Dios. ¿Por qué? Él es el que nos sustenta. Ahora, yo no le estoy diciendo, miren al abuelo, la prioridad es que tiene. No, en ningún momento. Cada quien sabe cómo lleva su vida. Cada quien sabe cómo es de agradecido con Dios. Pero qué bonito es que, tal cual como lo dice el libro de los Salmos, de mi boca pueda salir solo alabanza, pues. Entonces, basado en eso, ¿qué pasó con las primicias? Nuestra vida es una primicia para Dios. Nuestro trabajo es una primicia para Dios. Nuestra familia es una primicia para Dios. Pero yo no quiero que se enfoque, como repito, en el dinero ahorita. Eso lo vamos a explicar según la Biblia. Pero enfóquese en cuáles son las prioridades que usted tiene con Dios. No, yo voy a ir primero a la Plaza Mundo y después voy a ir a la casa de Dios. Si el horario se lo permite, pues gloria a Dios. Pero hay gente que no es así. Hay gente que prefiere estar en otro lugar cuando hay hora de culto. Pero a la hora de que necesitamos los milagros de Dios, son los primeros que están clamando. Yo siempre he dicho esto y se lo voy a decir con mucho respeto y cariño. ¿A quién cree que Dios va a escuchar más? ¿A aquel que dobla sus rodillas todos los días o aquel que cuando se acuerda dobla sus rodillas? A todos nos va a escuchar, definitivamente, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. A todos nos va a escuchar. Pero ¿a quién cree que le va a contestar primero? ¿A quién cree que le va a poder dar la oportunidad de poder recibir la bendición lo más pronto posible? Aquel que tiene bien establecidas sus prioridades y convicciones. Y eso es algo que yo tengo bien claro desde mucho tiempo atrás. Hay 2 cosas que nos van a hacer exitosos en la vida. ¿Y cuáles son esas cosas? Nuestras prioridades y nuestras convicciones. ¿Qué priorizo y en qué creo? ¿En quién creemos? En ese Dios todopoderoso que nos va a proveer siempre. En ese Dios todopoderoso que nos va a sanar siempre. En ese Dios todopoderoso que siempre nos va a ayudar a salir adelante. ¿En quién creo? ¿Cuál es mi convicción? Que yo sé que hoy no hay, pero mañana va a sobrar en el nombre de Jesús. Lo tengo bien claro. Ahora bien, ¿cuál es mi primicia entonces de vida? Saber y entender que todo le pertenece a Él y por lo tanto todo lo que yo hago tengo que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque debo de hacerlo como que si fuese para el mismo Dios. Y ahí entramos en un conflicto bien bonito. Bonito, ¿por qué le digo esto? Porque ¿cuántos hijos de Dios hay en la casa? Estamos obligados a hacer luz, independientemente a dónde vayamos y cómo lo seamos. Y es bastante penoso y es bastante vergonzoso cuando nos damos cuenta que los hijos de Dios quizás somos los que peor nos comportamos en ciertas situaciones de la vida. ¿Por qué no contratan al hijo de Dios? Porque roba, Dios guarde. ¿Por qué no contratan al ingeniero que es cristiano? Porque siempre le salen malas cosas. ¿Por qué no contratan a la persona que profesa ser cristiano? Porque sabe que tiene mañas. Antes, hace un par de años, los pastores predicaban de esta manera: contratamos a los cristianos porque roban, pero roban poquito, roban menos. Hoy no. Hoy roban más, exacto. Y créame que lo personal no nos sentimos bien en poderlo decir, pero es nuestra triste realidad. Y por eso es que cultos como este, que es para aprender de la palabra de Dios, están como están. Y hay que decir lo que es. Por más que nosotros vengamos y digamos, iglesia, es el momento del despertar.
¿Quiere que le diga algo bien interesante de parte de Dios? Cristo ya viene. Y por eso deberíamos de nosotros dar el ejemplo, traer más almas a la casa de Dios. ¿Con qué? Con nuestro testimonio, pero muchas veces lo que hacemos es alejarlas. ¿Y por qué hago mención a todo esto? Porque aquí vuelvo a preguntar, ¿quién es nuestra prioridad? Nosotros podemos decir, sí, pastor, vamos a ir a todas las jornadas de evangelismo que ha planeado. Por cierto, la primera es, ¿cuándo? 1 de marzo, ¿verdad? Ir a Huachapán, ir a ganar almas allá. Vamos a ir, pastor, y va a ver que vamos a ir todos juntos y vamos a ir, vaya, amén, gloria a Dios, qué bueno que va a ir conmigo. Qué bueno que lo tiene por prioridad, qué bueno que lo tiene por primicia. El detalle es este. Usted me lo puede decir de una o de otra manera, pero ¿y la aplicación a su vida dónde está? Como vamos a ir lejos, allá sí, hay que ir a ganar almas. ¿Cómo podemos ganar el alma del que vive a la par nuestra? Algo que a mí me llena de orgullo, y lo digo con un orgullo sano, es que al menos el vecino que vive a la par mía se congrega en este lugar. Por algo será, ¿verdad? Por algo será. Imagínense que, y es porque él oye todo lo que yo digo, más las casitas de aquí de Soyapango, que yo estornudo y el vecino me dice salud. Son muy pequeñas. Por algo sigue viniendo, y cuando no puede es por su salud. Pero voy al hecho. ¿A dónde están nuestras prioridades? Ahora bien, si vamos a la historia, vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 19, perdón. Éxodo 23, 19, y hablemos entonces qué eran las primicias según la palabra de Dios. Éxodo 23, 19. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo, que esta es la primera vez en toda la Biblia que menciona la palabra primicia. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra, ¿qué harás? Traerás a la casa de Jehová, tu Dios, y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Eso era ya más que todo un tema religioso, lo del cabrito. Luego se lo explico. Las primicias eran la primera parte de la cosecha, la primera parte del ganado, el fruto de su trabajo, que se apartaba exclusivamente para Dios como un acto de honra, de gratitud y de fe. Por ejemplo, digamos que usted tiene un palo de mango en su casa, tan buenos que son los mangos. Se recuerda que cuando hablábamos de diezmo, que era la 10ª parte de las cosas, que lo hablamos el jueves anterior, eso llevaban también a la casa de Dios, que era parte para la manutención del templo, la manutención de los levitas, para atender a las viudas y a los huérfanos también. Que eso se almacenaba en un lugar que se llamaba alfolí, que era bien parecido a lo que nosotros conocimos como el ira. Eran unos grandes silos. Un silo es esa caja metálica donde se guarda el grano. Entonces, si ya entregaban el 10% de todo, ¿en dónde cabía esto? ¿O qué era esto? Sencillo. Cuando le pedí al Señor que entregaran las primicias, no era que estaba hablando de un porcentaje o de una cantidad, porque ya sabíamos que el diezmo era apartado para Dios. De 10, 1 le toca al Señor, independientemente de lo que es. Pero en el caso de las primicias era, entiéndase la expresión, buscar lo mejorcito o lo primero para entregárselo a Dios. Ahora bien, ¿cuánto debía de haber sido? Lo que consideraran en un acto de fe. Repito, teníamos un palo de mango. Y justo ahorita empieza a nacer la temporada del palo de mango. Yo podía tomar como primicia, esperarme a que todos los mangos estuvieran y ver los más gorditos y decir, cortar, y esa es mi primicia, aparte a mi diezmo. O el primer mango que vi que salí, pues ese voy a tomar y ese entrego en la casa de Dios. Se lo estoy poniendo en ejemplos súper entendibles. Pero en aquel momento me llamaba la atención algo, y es el hecho de la fe con el que el pueblo de Israel hacía todo esto. Eran pocos, es más, se tuvieron que tardar más de 350 años para que alguien dijera, no lo vamos a hacer, o ¿por qué no lo estamos haciendo? Media vez fue una ley de Moisés, como lo estamos leyendo en el Éxodo, que parte de estas indicaciones fueron recibidas en el monte Sinaí, que es donde recibió los 10 mandamientos, y por eso es que todo el mundo se dice, según los historiadores, ¿por qué se tardó tanto si solo 10 mandamientos les dio? No, eso es lo que la Biblia nos narra que pasó, pero en 40 días y 40 noches pasó de todo.
El Señor le reveló los primeros 5 libros de la Biblia a Moisés para que los pudiera estudiar, pudiera escribir. Y también les dio condiciones como estas, que eran ¿para qué? Para que la obra de Dios pudiera subsistir en todo momento, si lo quiere ver con esa expresión. Pero en aquel momento, como solo era un tabernáculo, donde solo era una carpa, la cual se estaba en movimiento constante según a donde fuera el pueblo de Israel, pero las personas que tenían que trabajar moviendo la carpa necesitaban un salario. Y como siempre le he dicho esto, el dólar como tal para esa moneda, para ese tiempo no existía. Había que pagarles de una u otra manera. ¿Y dónde estaba la retribución de eso? A través de lo que la gente daba. Ahora bien, si nosotros leemos la versión latinoamericana de la Biblia, porque siempre le he dicho que me encanta mucho darles 2 versiones de la Biblia según lo que estamos leyendo. Dice la Biblia latinoamericana: traerás lo mejor de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. El mismo versículo que acabamos de leer, pero en la versión latinoamericana sí dice: traerás lo mejor de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Entonces vuelvo a aclarar, no eran las obras las primicias, ni lo que quedaba, ni lo que me dio, era lo primero o lo mejor. Entonces, en ese contexto histórico de Israel, que era una sociedad agrícola, diga conmigo agrícola, era una sociedad que dependía básicamente de lo que sembraba y de lo que se cosechaba. Israel, hasta el día de hoy, yo creo que sí, más o menos, hay una promesa muy preciosa de parte de Dios y está en el libro de Génesis: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Israel no fue una nación próspera porque la tierra les diera. Eran prósperos porque eran agradecidos con Dios con cada una de estas situaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos vivieron en el desierto literalmente. Aún en la actualidad, toda esa zona de Israel, Jordania y todos esos lugares sigue siendo desierto. Yo sé algo que le digo al Señor es que no me quiero morir sin conocer Tierra Santa. Yo quiero ir a Israel. Quiero, un día voy a ir. ¿Cómo que ahí nomás? Quiero ir, un día voy a ir. Porque a mí me llama mucho la atención cómo es que un país que ahora tiene un nombre, una capital que se llama Tel Aviv, diga conmigo Tel Aviv, es tan desarrollado. Si usted no lo sabía, hablemos del desarrollo de Israel, pero ¿de dónde nació toda esa bendición? De este concepto. Lo primero es para Dios. Israel es el país número 1 desarrollador de armas. ¿Quién les da la inteligencia para hacerlo? Dios. ¿Quién les da los recursos para hacerlo? La tierra. ¿Por qué la tierra está bendecida? Porque Dios la bendijo. Ahí dejémoslo. Quizás dijo un ejemplo que no era tan bonito. El país que exporta la mejor cantidad de flores y rosas en el mundo es Israel. Las mejores rosas, las más caras, las más bonitas de todo el planeta Tierra son las de Israel. Yo no sabía esto. Las fragancias o las mejores lociones naturales que producen cada uno de los seres vivientes, y producen también los animales y producen también las plantas como tal, están en Israel. El mejor aceite viene de Israel. Aprovechando cada una de esas situaciones y aprovechando ya un poquito la industrialización, Israel es el único país que ha hecho que el desierto produzca agua. ¿Basado, adivinen qué? En los famosos ríos de Babilonia, de los que cual cantaban en el Salmo. Israel es uno de los países más bonitos en este aspecto. Que ellos, a pesar de todo lo que han sufrido, las guerras, la guerra actual, porque están en una guerra actual, económicamente ellos no se hacen pedazos. Hay una cosa que se llama el muro de hierro, que es el armamento de defensa que tiene Israel y es el mejor armamento del mundo, que ni siquiera ha sido disparado el misil cuando ellos ya tienen otro misil para poder contrarrestarlo. Israel para mí es uno de los mejores países del mundo, si lo quieren ver con esa expresión. Pero aquí está la pregunta: ¿por qué? La nación ya era bendita. Si el único error grande que cometieron fue negar al Mesías cuando llegó. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Y qué pasó? Pues eso nos dio potestad a nosotros ser hechos y llamados hijos de Dios. Agradecemos el favor, si lo quiere ver con esa expresión. Pero, aún así, Israel siempre fue bendito. Siempre. ¿Por qué? Por principios tan básicos como poner a Dios en primer lugar. En una sociedad agrícola y ganadera,
la cosecha siempre fue algo incierto, siempre. Porque usted no me dejará mentir si usted tiene conocimientos en. ¿De qué dependen las cosechas? ¿De la lluvia o no? ¿Y en un desierto? ¿Cómo? Pero había cosecha. Dependía del clima, no solamente de la lluvia en general, del agua, dependía del clima, dependía de las plagas también. Pero adivine que aún con todo y eso, adivine de qué era lo mejor de lo que dependía la cosecha de Israel, de la protección de Dios. Así como nuestras finanzas también dependen de la protección de Dios. Ahora bien, ¿qué significaba entregar primicias en este contexto histórico que estamos hablando? Primero, demostraban que confiaban en Dios antes de ver la cosecha completa. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que entregaban? Lo primerito. Salió el primer mango, ese es de Dios. ¿Por qué? Porque era el primero. Pero no sabían si los demás mangos iban a salir buenos o no. Imagínense qué situación más delicada. Y digo delicada porque esto es un acto de fe. Digamos que era la cosecha de elotes, por decir un ejemplo. Usted sabe que en nuestro país, gracias a Dios, el elote lo hacemos de 40,000 maneras. Desde comérnoslo así entero, solo lo ponemos a calentar y ya estuvo con limón y sal, tan bueno que es. Podemos hacer atol, podemos hacer tortillas, podemos hacer hasta pan de elote, que sé que hay en unos lugares. ¿Se imaginará usted que ha pasado una mala racha? Y en esa mala racha, usted se da cuenta, híjole, pero ya va a salir el primer elote. Y nos lo vamos a comer porque el primer elote, tengo hambre y necesito comérmelo porque no hay forma de. Pues no era así tampoco, porque aunque saliera el primer elote era de Dios. Y eso era lo que les permitía que no tuvieran que pasar esa penumbre. Si vemos al hecho, por eso le digo, ¿qué situación más difícil? Porque me recuerdo de Elías, cuando encontró a la viuda. Necesito que me hagas un pan. Y dijo, solo tengo un poco de harina, ¿para qué? Para hacerme uno y comerme el último pan y morirme después, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Y aún así Elías, ¿qué le dijo? Que le hiciera a él el pan. Usted haría eso. Usted está viendo que sus hijos tienen hambre y viene un desconocido a decirle, mire, quiero el primer pan yo. Creo que nadie lo haría en esta actualidad. Pero vamos al hecho, era un acto de fe, de mucha fe. Y es el mismo acto de fe, por ejemplo, a la hora de poder ofrendar, diezmar, primicias y todo. Nosotros no sabemos cómo nos va a ir en el mes, al menos que tengamos bien organizadas nuestras finanzas. Pero yo le puedo asegurar algo, nadie tiene tan cuadriculadas sus finanzas, nadie. Siempre hay un gasto, siempre hay siempre hay algo. Pero en mi acto de fe hoy es 1 de mes. No me importa cómo me va a ir el mes, aquí está mi primicia, cual sea la primicia. No me importa cómo me va a ir en el mes, aquí está mi ofrenda, cual sea que sea la ofrenda. Como le repito, no estamos hablando de dinero necesariamente. Se lo pongo de esta manera. Al menos enero yo dije, va a ser un año de bendición. Y yo creo que sigue siendo un año de bendición. Pero no me esperaba que el día 5 de enero me estuvieran diciendo, váyase. Pero en un acto de fe que hicimos, usted se recuerda que hicimos en el primer culto de este lugar. Hicimos un acto simbólico, bonito, le entregué un pan y le dije, este año no va a faltar el pan en su mesa. Pues yo me aferré al pan. No, me aferré a la promesa de Dios, no al pan. Que no nos va a hacer falta nada. Y mire, pues gracias a Dios, pues aquí estamos. ¿Por qué le digo esto? Porque entregar las primicias significaba eso, confiar en Dios antes de ver la cosecha completa. También significaba reconocer que la tierra no era de nosotros, o no era del hombre, era de Dios. Y aquí es donde siempre he dicho el versículo de los Salmos. ¿De qué le sirve a la guardia, se lo estoy parafraseando, cuidar la ciudad si Jehová no la está cuidando? No sirve de nada. Entonces lo mismo, ¿de qué me sirve a mí esforzarme? No, pastor, mire, yo voy a montar un gran negocio este año y voy a ver que yo voy a tener miles de ganancias. ¿De qué nos sirve si no le preguntamos a Dios qué quiere que hagamos? Pues este año, le repito, yo pensé que iba a ser un año bastante productivo, bastante bonito. Empezamos con susto, pero gloria a Dios, ya hay trabajo, voy al hecho.
¿Cómo nosotros vamos a asegurar el futuro? Y no es, dame porque te doy. No, es simplemente un acto de fe. Señor, yo no sé cómo me va a ir, pero aquí está mi parte. Parte que me le corresponde a usted, que ya me dio, independientemente de lo que hablemos, primicia, ofrenda, diezmo, lo que sea. Y muchas veces nosotros cometemos el error siguiente, y es el hecho de creer, voy a pagar todo primero y después voy a ver qué le doy a Dios. Y eso es un error. Lo primero que hay que hacer es saber, bueno, ok, si yo ya sé que la primicia es esto, yo ya sé que el diezmo es esto, yo ya sé que la ofrenda es esto, ok, entonces esta es la parte que yo voy a aportar para Dios. Dejemos de hablar de dinero. Si usted sabe perfectamente que usted tiene un compromiso con Dios y ese compromiso con Dios es ser su hijo, si lo quiere ver con esa expresión, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer al levantarnos? Hablar con Él. Pero yo le puedo asegurar, como que me llamo Ariel, que a la hora lo primero que hacemos, apenas abrimos los ojos, es ver el celular. Todos lo hacemos. Ahora bien, qué bueno que usted tiene, ya lo vi, ya apagué la alarma, bueno, me siento. Señor, gracias por el día que me ha dado. Pero hay gente que no es así. Hay gente que pasa horas en el celular. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y ahí es donde vuelvo a repetir. Las primicias no es hablar solamente de pisto, es hablar de qué es lo que nosotros tenemos definido por prioridad en nuestra vida. Usted me puede decir en esta noche, yo sé que todos vamos a decir amén. ¿Para cuántos Dios es prioridad? Para todos, porque yo sé que así es. Pero si Dios es prioridad, y no quiero que se sienta mal, sino re mal, si Dios es prioridad, ¿por qué nos va tan mal? Sencillo, porque nosotros expresamos que Dios es prioridad. ¿Lo vivimos? Nadie dijo amén. Le recuerdo el Proverbios 3:9, lo acabamos de leer, dice, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, ¿por qué Dios pedía primicias? Y aquí es donde entramos ya en esas preguntas que cuestionan a los pastores. Mire, ¿por qué tengo que diezmar? Mire, ¿por qué tengo que dar primicias? Sencillo. ¿Por qué Dios pedía primicias en el Antiguo Testamento? Uno, para establecer prioridad, para entender que Dios no pedía primicias porque necesitara el alimento. Perdóneme, pero Él es Dios y Él está sentado en su trono. Así como actualmente le digo exactamente lo mismo. Dios no necesita dinero, pero la casa de Dios sí necesita salir adelante de una u otra manera. Ahora bien, en el caso de la primicia, ¿por qué Dios la pedía? ¿Porque lo necesitara? No, pero sí había forma de poderle enseñar al pueblo cómo ocupar el primer lugar de su vida. Entonces, había una forma de establecer prioridades. Le pongo el caso. Cuando nos tocó en su momento criar a nuestros hijos, yo actualmente estoy criando a los míos, todos entendemos de que todos les damos reglas a nuestros hijos, todos en todo momento. Y siempre tenemos esta frase, vaya, lo primero que va a hacer es, por decir un ejemplo, si tocaba hacer las tareas de la casa, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es barrer y después trapear, ¿verdad? Porque no tiene lógica trapear primero y después barrer. No tiene lógica. Entonces, ¿qué decimos? Lo primero es, y se le enseña. Ok. Entonces, el pueblo de Israel aprendía de una u otra manera que lo primero es para Dios, independientemente de que estuviéramos hablando. Tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Frutos. Dios es el dueño de los frutos. Familia. Dios es dueño de la familia. Negocios, si lo quiere ver con esa expresión, Dios es dueño de los negocios. O sea, lo primero es Dios. Y aquí es donde también hay un versículo que me encanta y que eso es promesa también para nuestra actualidad. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Puede buscarlo, por favor? Mateo 6:33. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén. También versículo súper conocido por todos los hijos de Dios. Lo tenemos. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Mas buscad ¿qué? Primeramente. Vaya, aquí más que el versículo que habla de bendición, quiero que se dé cuenta que el Señor mismo lo estaba diciendo. Jesús lo dijo, que hay que buscar de primero. Primicia, prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida hemos cometido el error que buscamos primeramente
todo menos el reino de Dios. Fíjese que es bien gracioso, porque yo lo viví y lo voy a decir por testimonio propio. Cuando yo salí de bachillerato, allá en el año 2014, hace 10 años, pues nos vemos con el conflicto de todo joven. El primer conflicto fue el siguiente. Mis papás hicieron su mejor esfuerzo. Siempre le he dicho esto, soy hijo de padres divorciados. Hicieron su mejor esfuerzo por darme estudios y los estudios alcanzaron hasta el bachillerato. Pero su servidor quería ir a la universidad. Pues resulta ser que en aquel momento pues me voy y me inscribo en la universidad. Por cierto, me inscribí en una de las universidades más caras de este país, creyendo de que me lo merecía. Y lo decía de esta manera: me lo merezco porque soy inteligente. Probablemente sí. Resulta ser que yo me inscribo a la universidad y literalmente solo pude hacer el primer año. Porque a los 6 meses mi papá perdió su trabajo y ya no pudo seguir pagando la universidad. Pero como la universidad se divide en 2 ciclos, el primer ciclo son 6 meses, el segundo ciclo son los otros 6 meses. Pues en el segundo ciclo me ayudó el pastor Alfredo, mi tío. Él pagó el segundo. Llegamos al año 2016, porque el 2015 era el primer, 2016. ¿Qué hago con mi vida usted? Y resulta ser que no había forma, ni para atrás ni para adelante, iglesia. Desgraciadamente el dinero no alcanzaba en la casa. No había forma de yo poder decir, ok, me voy a costear los estudios, o alguien que los quisiera costear, a pesar de que le voy a ser bien sincero y honesto. No es porque uno sea inteligente, pero en mi memoria yo no dejé ni una materia. Después sí dejé un montón. Resulta ser que se dio la oportunidad justo ese año de poder trabajar, comillas, estudiar y seguir sirviendo en la casa de Dios. Yo ya estaba en la casa de Dios sirviendo a tiempo completo como pianista. Y recuerdo perfecto que por eso es malo prometer, iglesia. Y por eso es que en las iglesias lastiman más corazones que en otro lugar. Uno de los pastores me dijo, no te preocupes, te vamos a pagar porque toques. Qué bueno va. Hasta el día de hoy sigo esperando ese pago. 10 años después. Resulta ser que me dijeron, no te preocupes, venite y vas a venir todos los días, todo el día, y ahí vamos a ver qué podemos hacer. Perdóneme, pero eso es abusar de la confianza de alguien. Eso es abusar de la buena fe de alguien. Ahora bien, no me estoy quejando de que si aprendí o no aprendí. Aprendí y usted mejor que nadie sabe que bendito Dios aquí feo no suena. Pero voy al hecho. Me tuvieron como 3 meses. Ya vas a ver, ya va a salir la plaza. Ya vas a ver, ya va a salir la plaza. Ya vas a ver, va a salir la plaza. Y resulta que aparece otro joven pianista y él solo tocó 1 semana o 2 y a él le dieron la plaza y yo seguí esperando. Hasta en la casa de Dios se dan las injusticias. Bueno, no me desmotivé, entonces dije, definitivamente no puedo trabajar en la casa de Dios. Tengo que ver qué hago. Solo tenía 1 año de universidad y empiezo a buscar trabajo. Y resulta ser que encontré el trabajo. Nada que ver con lo que yo había aprendido en la universidad, pero encontré el trabajo. Y es bien gracioso porque ahora, en la actualidad, eso que aprendí en ese trabajo es lo que me sigue dando trabajo hasta el día de hoy, que es un poquito de publicidad. Lo que le quiero contar es esto. Desde el 2016, por ahí por el mes de marzo que yo entré a trabajar, seguimos diciendo que la prioridad, ¿quién es? Entonces yo me recuerdo que yo de allá de la colonia Escalón salía corriendo, me subía en la 52, llegaba y no hallaba qué hacer porque yo a las 6 de la tarde tenía que estar en la casa de Dios y adivine, siempre vine tarde porque nunca llegué a tiempo, pero yo sabía que había que llegar a la casa de Dios. Las prioridades las tenía bien claras y a pesar de mi trabajo, yo sabía que el sábado y el domingo, como no trabajaba de lunes a viernes, el sábado y el domingo eran para Dios. Y como eran para Dios, yo no tenía ningún problema. Así hicimos, aprendimos a diezmar, seguimos diezmando. El detalle es el siguiente. Paso por
el primer detalle de la vida, ya por octubre, de octubre a diciembre del 2016, y me dicen, mira, tu plaza también, ya vamos a ver. Y yo, ¿y qué hago? O sea, Nante, el primer trabajo que tengo, y ya me dicen que ya me van a quitar. Y en efecto, el 31 de diciembre del 2016 me quitaron. Inicio el año 2017 sin trabajo, sin universidad y sin trabajo. Pero yo recuerdo, y no me vas a dejar mentir Angie, porque tenemos una foto ahí, que yo me acuerdo que en su momento, como ya andábamos de novios y todo, solo le agarré la mano y le dije, mira, el 2017 va a ser un año de bendición, le dije. Y literalmente, había culto el día 31, 1 de enero había culto en esa iglesia, ahí estábamos el 1 de enero diciendo que ese año iba a ser de bendición. Prioridades, ¿verdad? ¿Usted se levantaría un 1 de enero a las 9 de la mañana para ir a la iglesia? Después del día 31, yo sé que usted lo haría. Yo sé que usted lo haría, pero nadie lo hace. ¿Por qué? Es primero. El 1 de enero todo el mundo descansa, al menos aquí. Vamos a la iglesia y resulta ser que no encontré trabajo en 9 meses exactos. Si usted esperaba que yo le dijera en esta noche, y hermanos, y Dios obró y hizo un gran milagro y tengo trabajo. No, no pasó eso. 9 meses sin trabajo, exacto, de enero a septiembre. Pero adivine dónde estaba su servidor. En la iglesia, todos los días. A mí me da cólera cuando la gente desmotiva a la gente que quiere ir a la iglesia. Ahí vas a ir a cholerear a la iglesia. Vos le servís de cholero al pastor. No, uno sabe cuál es su convicción y su prioridad. Y por esa convicción y esa prioridad el Señor premia. Siempre premia, siempre. Y por eso se lo estoy dando por testimonio. 9 meses me tardé para tener mi primer buen empleo. Pero en esos 9 meses, todos los días fui a la iglesia. Literalmente, de lunes a domingo. Porque yo tenía claro quién era el que me iba a levantar. Primicias. ¿Y por qué se lo digo de esta manera? Sin trabajo, ¿con qué iba a ofrendar? No podía. Pero sí había algo que sí tenía y de sobra. Tiempo. Yo me recuerdo, ¿te acordás que quién puede venir a las 10 de la mañana a decorar una pizarra? ¡Yo! Y allá iba ella conmigo. Y allá estábamos decorando las pizarras de la iglesia. ¿Quién puede venir a lavar los baños de la iglesia un día sábado a las 4 de la tarde? Yo. Jamás se me olvidan los ensayos de alabanza. Iniciaban a las 3 de la tarde y terminaban a las 11 de la noche de los sábados. No, y aquí no hemos ensayado nada, hermano. Para los que están aquí conmigo. ¿Por qué les digo esto? Porque no los voy a someter a esa tortura que vivía yo. Primicia. Resulta ser que en el día cabal, 9 de septiembre, jamás se me olvidó, me dan mi primer trabajo y desde ese día hasta el día de hoy no he dejado de trabajar. Pero esos 9 meses de entregados al Señor, me atrevería a decirlo que fueron los mejores 9 meses de servicio. Obviamente ser el pastor ya es otro pisto, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero esos 9 meses, ay hermano, ¿qué hicimos? Vendimos pan, vendimos donas, vendimos tamales, vendimos quesadillas. ¿Qué no hice por la casa de Dios? Voy al hecho. ¿Y por qué no siguió sirviendo ahí? Porque Dios tenía preparado esto para nosotros. Resulta ser que en efecto, septiembre, empiezo a trabajar, empiezo a ver dinero, empiezo a ser organizado con mis finanzas. Y Dios así ha ido, de un buen trabajo a un trabajo mejor, de un buen trabajo a un trabajo mejor. Bendito Dios, nunca ha sido degradado mi trabajo, siempre ha sido en aumento. Siempre, siempre. Pero jamás se me olvidaron esos 9 meses, en donde literalmente, del lunes al domingo, yo estaba en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque era mi prioridad. ¿Cómo contestó el Señor? Hasta el día de hoy sigue contestando. ¿Por qué hago mención a esto? Porque cualquiera puede decir en esta noche que se desperdicia el tiempo en la obra de Dios. Nada, absolutamente nada que se hace o se diga por Dios es tiempo desperdiciado. Jamás. ¿Y por qué me baso en eso? Porque
Decía la palabra en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y luego las cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas que serán añadidas? Todas esas cosas que nosotros queremos y que solo el Señor puede contestar. Yo digo en diciembre esto: hermanos, usted con su aguinaldo usted puede comprar lo que sea. Bendito Dios, aquí tenemos la costumbre de recibir aguinaldo. Y hoy otra vez. Que Dios bendiga al presidente. Pues resulta ser que yo siempre le digo de esta manera: hermano, si usted va a pedir un regalo para el final del año a Dios, pídale algo que no pueda comprar con el aguinaldo. ¿Por qué? Porque con el aguinaldo, pues, Señor, regálame una tele. Ahorre unos $200 y vaya y la compra. Pero ¿cómo compraríamos una sanidad de una enfermedad terminal? No se puede. Esos son los milagros que a Dios le encanta hacer. Pero ¿a quién los hace y por qué los hace? Aquel que tiene por prioridad y pone a Dios por prioridad. Ese es el concepto principal de una primicia. Ahora bien, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, para terminar el testimonio que le digo, que me tardé mucho en trabajar, pero al final trabajé. Así que ahí va el consejo: no se desespere. Si Dios ya dijo lo que va a hacer con usted, no se desespere. Deuteronomio 8, 18. Número Josué, Jueces. Pero antes Deuteronomio. Capítulo 8, versículo 18. Lo tenemos. Deuteronomio 8, 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Si no, acuérdate de quién. De Jehová tu Dios. ¿Por qué? Él te da, ¿qué? El poder para hacer, ¿qué? Va, paréntesis y luego seguimos leyendo esto. ¿Quién nos da el poder de hacer riquezas? ¿Se acuerda lo que le dije el día domingo y lo que le dije el martes? Es que tener dinero no es malo. Lo malo es confiar más en el dinero que en el propio Dios. Porque aquí le recuerdo algo que es bíblico. ¿Quién nos da el poder de hacer el pisto? Dios. Ahora hay un problema bien interesante. ¿Por qué no tenemos dinero y por qué no hacemos riqueza? Porque no tenemos la capacidad. ¿Y por qué no tenemos la capacidad? Porque no ponemos a Dios por prioridad. Punto. Ay, pastor, usted bien fácil lo dice. Es que si ordenáramos de verdad nuestra vida y todo fuera para Dios, no viviéramos en aguas. Y se lo dice a alguien que pasa aguas todos los días. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas, a fin de confirmar su pacto que ¿qué? Que juró a tus padres como en este día. ¿Cuál fue el pacto que juró en este momento? Si usted se da cuenta, allá en Israel, promesa de victoria. Desde allá, desde el Génesis, le venía prometiendo a Israel un montón de cosas. Ya haré de ti una nación grande, le dijo a Abraham. Pero no habían visto el cumplimiento de la promesa. ¿Y sabe por qué? Porque siempre hacían algo. Siempre le he dicho esto: al pueblo de Israel le encantaba ser cautivo. ¿Y por qué? Siempre pecaban. Y se lo pongo ahora en palabras entendibles para nosotros. ¿Por qué no nos va bien entonces si lo quiere ver con esa expresión? ¿Por qué no ponemos a Dios por prioridad? Ahora bien, me encanta cómo lo dice. Lea el 18, el 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de ciertos, ¿qué? ¿Alguien quiere perecer en esta vida? Yo creo que nadie. Uy, es que, pastores, que el Antiguo Testamento era bien duro. Era mejor así, fíjese. Yo creo que está claro como dice el Señor. ¿Cuántos quieren hacer riquezas? El Señor es quien da el poder de hacer las riquezas. Entonces ahora pregúntese de la siguiente manera, porque yo sé que en más de alguna ocasión hemos tenido esta oración. Señor, ¿y por qué bendecís al otro y no me bendecís a mí? Señor, si el otro una vez va a la iglesia nada más en la semana, pero yo lo veo más bendecido. Sí, pero él tiene por prioridad que es Dios. Y aunque sea ese único día de la semana que llega, sabe que es su tiempo apartado para Dios. Prioridades, convicciones, en quién creemos, cómo lo creemos. Señor, ¿y por qué será que a mi familiar le va mejor y a la misma iglesia vamos, el mismo sermón escuchamos? Porque él sí tiene bien claro desde su mente y su corazón que todo es para Dios. Y muchas veces a nosotros nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Por lo que dice la misma palabra, porque andamos en pos de otros dioses. Y lo quiero decir tal cual como la Biblia lo dice. Porque si se lo digo más duro, le voy a caer mal. ¿Por qué no nos dure el pisto? ¿Por qué lo malgastamos?
me llamaba la atención y yo me imagino, utilizando un poquito la confianza, me decía mi hermana Irma, para nosotros hacer $1 o una cantidad, tenemos que hacerlo 3 veces por la conversión de monedas del país de donde ellos están. ¿Cómo no van a cuidar el dinero? Pues si les ha costado el triple hacerlo para venir aquí. Es lógico. Entonces yo se lo pongo de esta manera. Si nosotros sabemos que Dios es quien nos bendice, si sabemos que Dios es el que provee, si sabemos que es Dios el que da de su misericordia y nos permite hacer las riquezas, ¿por qué las malgastamos? Por eso es que el que tiene solo una vez logra tener cuando no tiene confianza en Dios. Yo recuerdo a alguien que con mucho cariño nos decía, ay Ariel, si por esta mano ha pasado pisto, pasó, pues sí, pasó, porque hoy no hay. ¿Y por qué no hay? Porque no saben administrar. Yo me acuerdo cuando me pagaran, ya no se acuerde. Y no se lo van a pagar otra vez, hombre. Ya no se acuerde. Ya estuvo. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16. Otro versículo que conecta con este. Romanos 11, 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. También este conecta con el que acabamos de leer, porque está bien interesante. Lo tenemos. 11:16 de Romanos, dice la palabra, léalo conmigo. Si las primicias son santas, también ¿qué lo es? La masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son ¿qué? ¿Alguien entendió? Se lo explico. Si desde el principio se hizo bien, todo va a salir bien. Y aquí hay un concepto que toda la vida les he dicho en esta casa. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, si no, mejor no lo hagamos. Basado en ese versículo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ok, vaya, pues, no, sí, ya dijo el pastor, mira, yo creo que el pastor falta pistas, tanto de más que dice que lo echaron, así que nos vamos a hacer las primicias. Mi pan feo voy a llevar en la mesa, ya lo voy a poner porque me sobró. Si al final era un acto de fe. Obviamente, quite la palabra santa, vaya, para que podamos entenderlo y exponerlo de otra manera diferente. Cambiémoslo por la palabra bendecida. ¿Qué diría el versículo? Si las primicias son bendecidas, también lo es la masa restante. ¿Para qué utilizaban las primicias? Obviamente para alimentar al pueblo y todo lo demás, ok. Pero el detalle era la intención del corazón más que lo que se tenía que hacer. Repito, es que una primicia como tal, no es cantidad, es calidad. Ay, pastor, qué molesto usted. Ya voy a empezar a diezmar, pues, pero mire, yo gano 200 pesos. Yo $1 le puedo echar de diezmo. ¿Calidad o cantidad? ¿De qué estamos hablando? Eso es como aquel que primero Dios, algún día, toca el corazón, Señor. Es como que ven un empresario que sabe que sus finanzas son de más de $50,000 al mes. Unos 500 pesos voy a echar yo. Mi hermano, si usted gana más de $50,000 al mes, cantidad o calidad, y lo hace todavía despectivamente, tomado. Y hay gente que es dura. Hay gente que es dura. Para los chicles del pastor, no, en ningún momento. Para que pueda cenar el pastor hoy, ve si a mí quien me da de cenar es mi Cristo, no usted. Y lo digo con cariño, no se vaya a ofender. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque de verdad, ¿a dónde está nuestra prioridad en el corazón? Repito, y lo decía el día domingo, acuérdese que este es prácticamente por agradecimiento. ¿Y dónde está el otro? Este es por convicción. Si usted lo quiere ver con esa expresión. Pero le estamos agregando un tercero. ¿Cuál? Primicia. ¿Cómo podría funcionar una primicia en el tiempo actual? Similar a cómo funcionaba antes. ¿Cuál era la forma como se preparaban las primicias? Regresemos allá, Deuteronomio capítulo 26. Y cómo funcionaban las primicias está en el capítulo 26, en el versículo del 1 al 11. Lo vamos a leer lo más importante.
Ya casi terminamos. Todavía tengo 5. Acuérdense que aquel está adelantado. Deuteronomio capítulo 26, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás ¿en qué? E irás al lugar de Jehová tu Dios que escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová nuestro Padre que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová oh tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió. Bueno, ahí sigue la historia. Había en el 6, los egipcios nos maltrataron. Sigue la historia. Versículo 7, clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz. En el 8, y nos sacó de Egipto. En el 9, y nos trajo del brazo de Egipto, y ahora tenemos en la tierra que fluye leche y miel. El 10 y el 11 es clave. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa, y así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Esa era la celebración de primicias. En esta iglesia lo hacemos de esta manera. ¿Cuándo es la fiesta de primicias? 1 de febrero. No le puedo traer la canasta, ¿verdad? Ni tampoco usted va a traer la canasta. Colocamos una mesa. La mesa, el primero en poner la ofrenda es su pastor, porque no es, hagan ustedes y yo voy a ver. No, también yo. Y normalmente siempre nos ponemos de acuerdo qué es lo que su pastor trae. Yo que el año pasado traje fruta y frijoles, ¿verdad? Pan. Siempre vemos qué traemos. Entonces, usted viene, la mesa tiene pan, frijoles, fruta, independientemente. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la fiesta de primicias para hacer un convivio. Diga conmigo convivio. Entonces, están los alimentos en la mesa. Cada uno del que va entrando, media vez va entrando, va colocando también. Ahora, ¿qué puede traer? Lo que usted quiera, mi hermano. Si la idea es que vamos a compartir. Alguien dijo una vez y jamás se me olvidó, pastor, ¿puedo traer pizza? Si hay en la pizzería abierta, le dije, yo así le dije. Adivine con qué apareció. Con pizza. De ahí me dijo alguien, yo puedo traer pollo, traiga pollo. O sea, aquí la idea es que todos, absolutamente todos, en el convivio vamos a compartir lo que está en la mesa. Una sola regla hay, no hay para llevar. Bendito el Señor, se hace un buen ambiente. Se da cuenta usted que hay bastante comida. ¿Por qué? Porque todos hemos traído. Tenemos una hermana, mi hermana Morena, que ella el año pasado en su primicia trajo el fardo. ¿Conoce el fardo? La tira de churritos. Y trajo churritos a la casa de Dios. Vaya, está bueno. Pero a su vez está la comida y a la par está el canasto. ¿Qué coloca usted en el canasto? Su ofrenda de primicias. Si usted quiere dar una ofrenda de primicias, porque repito, obligación no es. Pero entendemos de que es lo primero que Dios nos ha dado. Si usted me dice, voy a preparar una ofrenda especial de primicias, tome un sobre o como usted quiera. Porque al final no es que esto sea mágico en ningún momento. No, usted toma un sobre, coloca su ofrenda, lo coloca en el canasto y hasta ahí. Luego, ellos decían que se lo presentaban al sacerdote. Obviamente, si está al frente, no me tiene que presentármelo a mí, ahí lo estoy viendo, ¿verdad? Se hacía una confesión verbal, y esa confesión verbal era esto, lo que decían los versículos. Mi Dios me ha sacado de la tierra de Egipto y me ha traído a esta tierra que fluye leche y miel. Mis padres sufrieron por no haber tenido la oportunidad de poder dar la primicia, pero ahora yo traigo mi ofrenda de primicias y que el Señor sea bendito. Ahora bien, eso es lo que hacían ellos. ¿Qué hacemos nosotros? Porque luego dice, y adoraban. Desarrollamos el culto. Tal cual, desde que venimos, cantamos, oramos y luego damos una pequeña reflexión acerca del tema de primicias, como el que estamos haciendo en esto. Solo que ahora fue un estudio más amplio. Entonces,
Al tener claro eso, luego colocamos más mesas de las que tenemos en la casa de Dios, nos sentamos y nos comemos lo que está ahí. Nos comemos lo que está ahí. ¿Qué puedo traer a la fiesta de primicias, pastor? Lo que usted quiera. Media vez lo compartamos con todos. Por ejemplo, entonces piense que lo que usted va a traer tiene que, para todos. Por ejemplo, usted me dice, yo voy a preparar unos 10 sándwiches. Vaya, ya son 10 sándwiches. Yo voy a preparar 10 piezas de pollo campero. Que el Señor añada bendición a su palabra. No hay problema. Yo voy a traer pupusas. Está bueno. Yo voy a traer fruta. Está bien. Yo voy a traer jugo. Está bien. La idea es que podamos convivir. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en el Antiguo Testamento, todas esas primicias era para repartírselas a las mismas personas que trabajaban en la iglesia. Pero perdóneme, yo solo no me voy a comer todo eso. Así que todos vamos a compartir de la mesa y hacemos un convivio bonito. Mientras usted está comiendo, paso yo al frente y hago la exposición de rendición de cuentas de la iglesia. Yo tengo guardado cada sobre de diezmo y usted lo puede venir a ver, lo puede venir a comprobar con sus manos, pero yo sé que usted confía. Yo le digo, aquí están y se los muestro. Y aquí está la suma. Y la suma puede que dé, qué sé yo, el año pasado dio $5,000 en ofrendas de diezmos y ofrendas. En la suma de ellos. Y estos son los reportes que se hacen después de cada culto. Ah, pues esta iglesia recibió, por decir un número, $12,000 de ofrendas y diezmos. Y luego le presento el versus, los gastos. Mira qué bonito es entender las matemáticas de Dios. Porque en los sobres son 12,000 y en los gastos son 30. Dios ha sido bueno. Es la única explicación que le doy. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque somos una iglesia transparente. Y aprovechamos la fiesta de primicias. Ay, el pastor, lo decía cuando tenía camioneta. Cuando tenía. Ay, el pastor, por eso anda en camioneta. Su diezmo y su ofrenda, mi hermano, no me alcanza ni para comprar una llanta de la camioneta. No me alcanza. ¿Por qué? Porque hay prioridades en la casa de Dios. Y la prioridad, la principal, siempre ha sido el local. Y aquí es donde yo le digo, haga cuentas. ¿Cuánto ofrenda usted? ¿Cuánto diezmo usted? Y haga cuentas de cuánto necesitamos para subsistir. Esa es nuestra fiesta de primicias. Mientras yo le explico eso, todos estamos comiendo. Luego, tomamos el canasto, si ha puesto ofrendas o diezmos, y si hacemos lo que la Biblia decía que hacían. Tomamos el canasto, lo levantamos. Señor, gracias porque estas son las primicias. Señor, gracias porque las que están en la mesa son las primicias. Le adelanto, esa es nuestra celebración de primicias. Así lo celebramos basado en lo que la palabra de Dios decía, en lo que acabamos de leer. Y la declaración que hacemos no es yo vengo del pueblo de Israel, no, como lo decían ellos. Nos ponemos de pie y decimos, Señor, gracias porque nos ha permitido traer nuestras primicias. Ahora, eso lo vamos a hacer solamente el 1 de febrero con cuestión de la comida, pero usted ya conoce el concepto. Usted ya sabe para qué sirve entonces. Ahora bien, eso es como lo hace la iglesia León de Judá. Pero ¿cómo también podemos verlo? ¿O cómo se celebra hoy en día en otros lugares? Sencillo. Las primicias hoy se pueden ver no como el primer fruto, a menos que usted sea ganadero, a menos que usted sea un agricultor. Pero yo creo que la mayoría, bendito el Señor, pues recibimos un salario. ¿Qué podría ser una primicia? El primer ingreso del año, el primer salario, el primer fruto de un negocio nuevo, el primer aumento o la primer bendición económica. Eso es una primicia, si lo quiere ver con esa expresión. Repito, lo primero. Y aquí tenemos algo bien claro, que lo hay que volverlo a tener presente. No es cantidad, es el acto voluntario de honrar a Dios. Ay, pero yo siento que es muy poquita esa primicia. No importa, mi hermano. Entonces establezcamos algo para terminar este sermón. ¿Qué tiene que ver entonces diezmo y primicia? Sencillo. El diezmo es el 10% regular de todo. La primicia es una ofrenda especial. El diezmo debería de ser constante. La primicia es algo ocasional, cuando usted puede. El diezmo devuelve lo que es de Dios. La primicia honra a Dios porque lo pusimos en primer lugar. El diezmo es un principio de obediencia. La primicia es un principio de prioridad.
Y esa es la aplicación que nosotros debemos de tener. ¿Qué hacen las primicias en nuestra vida entonces actualmente? Y con esto finalizo. Reconoce a Dios como fuente absoluta de nuestros ingresos y de nuestra bendición. Pone a Dios en primer lugar en lo económico. Enseña gratitud. Y como lo hacemos en el primer mes, pues consagramos todo lo que el año va a ser para con nosotros. Y declaramos dependencia total de Dios. No es lo mismo el diezmo que primicia. Todo tiene un objetivo diferente. Pero en esta casa, su ofrenda de diezmo, su primicia, su actitud, su adoración, siempre es tomada en cuenta como lo mejor que usted tiene para con Dios. Si usted sabe que lo que usted está haciendo es la prioridad para Dios, no se preocupe entonces. Pero si usted sabe que le podemos dar todavía más a Dios en cualquier área, ahí sí preocúpese entonces. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad para darle más a Dios y no lo hacemos. Y ahí sí hay un problema. Y no estoy hablando de dinero. ¿Podemos darle más tiempo al Señor? Sí, pero me da a la ganería. ¿Podemos servirle mejor al Señor? Ay, sí, pero aburrido. Hay un problema. Y vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué nos va tan mal? Sencillo, porque nuestras prioridades no son claras. Ahora bien, no quiero molestar a nadie con lo que acabo de decir. Los quiero molestar a todos, sabiendo de que el Señor es el único quien les va a recompensar lo que ustedes hagan por Él. Yo le agradezco que usted esté en la casa de Dios, yo le agradezco que me ayude. Yo lo decía el día de la reunión que tuvimos el sábado. Ustedes son la mejor familia que Dios me pudo haber regalado. La mejor iglesia del mundo son ustedes. Porque yo con ustedes no tengo problemas. Todos estamos dispuestos a ayudar a la obra de Dios. Me encanta. Significa entonces de que su prioridad es el Señor. Su prioridad es esta casa. Su prioridad es esta iglesia. Me alegra poderlo saber. Pero si todavía hay áreas en nuestra vida que nosotros sentimos que todavía no nos va mal, hay que priorizar al Señor. Y luego de ver las prioridades, entonces vamos a ver las grandes y maravillosas obras que el Señor tiene para con nosotros. Cierro con lo que dice el libro de Proverbios. Honra a Jehová con sus bienes, con sus primicias, y pues el Señor nos va a bendecir a todos. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos, Padre, gracias por lo bueno y fiel que has sido con nosotros.